El día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver un tema relevante que tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales que está establecido en el documento sobre el dominio de la doctrina y se trata acerca de los convenios y las ordenanzas. Para poder arribar el tema que yo he intitulado de esta manera, ¿no? Que es la recomendación para el templo. Bien, ¿por qué hablamos de esto, no? Como parte del programa de seminario, hay temas que son asignados como parte de, son temas que son asignados como parte del estudio de seminario que tienen que ver con la doctrina de la iglesia, ¿no? Por eso es que te decía ahorita que este que vamos a ver tiene que ver con uno de ellos que está relacionado con los convenios y las ordenanzas. Ahora, para hablar de esto necesitamos partir de una escritura que está precisamente en el libro canónico que estamos estudiando este año y es el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Salmos, queridos hermanos. En el libro de Salmos, Salmo capítulo 24 dice lo siguiente. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Son dos preguntas que formula este salmo y después responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del monte de Jehová, es una referencia al templo del Señor. Recordemos que en Jerusalén, el templo que había construido Salomón está construido o edificado sobre un monte más alto, que ya de por sí Jerusalén era un lugar establecido en un punto alto, el templo estaba todavía en un punto todavía más alto. Entonces, eh, cuando hablamos de esto, el monte de Jehová es una referencia al templo del Señor. Entonces, ¿quién ha de subir al monte de Jehová o quién subirá al monte de Jehová? Dicho en otras palabras, ¿quién ha de poder acceder al templo del Señor? ¿Sí? Esas son la pregunta que nos formula, ¿quién estará en su lugar santo? Y la respuesta ahí mismo nos la dan, ¿no? El limpio de manos y el puro de corazón. Como te decía, la clase de hoy tiene que ver con el templo y vamos a enfocarnos precisamente a requisitos y condiciones que son necesarias para acceder a nuestro templo. Mira, te muestro lo siguiente que está en preparación para el templo. Dice lo siguiente, debemos estar preparados antes de ir al templo, debemos ser dignos antes de ir al templo. Hay restricciones y condiciones establecidas. Fueron establecidas por el Señor y no por el hombre. Y el Señor tiene todo el derecho y la autoridad para ordenar que los asuntos relacionados con el templo se mantengan sagrados y confidenciales. Ve, hermano, vamos a analizar esto, no vamos a desentrañar el significado de esto que acabamos de leer. Habla de una preparación y una dignidad para ir al templo y habla de restricciones y condiciones. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, entonces, ¿el Señor establece condiciones para acceder al templo? La respuesta es sí, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Mira, te voy a mostrar ahora una declaración que hizo el presidente Russell M. Nelson. Déjame la localizo nada más por aquí. Aquí está. Vamos a ver, la voy a compartir contigo. Russell M. Nelson, en un discurso que más adelante vamos a ver, un poquito más ampliamente, él enseñó lo siguiente. Aquí lo que está marcado en color rosa, él enseñó lo que sigue. Dice, todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. Ve qué valioso esto que nos enseña el presidente Nelson, ¿no? ¿Hay requisitos, hay condiciones para acceder al templo? Sí. Ahora, esos requisitos están relacionados ¿con qué? Con la santidad personal de cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora, hermanos, voy a presentarte lo que dice en el manual general de la iglesia. Muchas veces, como miembros de la iglesia, no leemos este manual sino cuando estamos en una posición de liderazgo. Entonces, esta es una buena oportunidad para poder aprender y recordar. En el capítulo 26 del manual Servir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseña lo siguiente, dice, los líderes de la iglesia hacen todo lo posible por asegurarse de que todas las personas que entren al templo sean dignas de hacerlo.
Después viene la escritura que acabamos de leer, que está en Salmos 24, 3 al 5. ¿Sí? Y luego continúa diciendo, los líderes del sacerdocio autorizados llevan a cabo las entrevistas para la recomendación para el templo y extienden las recomendaciones a los miembros que respondan a las preguntas de la entrevista de forma debida y sincera. Luego, continúa diciendo, el Señor promete que si aquellos que entran en el templo son limpios, su presencia estará allí. Y hay una escritura aquí que nos cita el propio manual que enseguida vamos a leer. Doctrina y Convenios 97, 15 y 16. Ay, me la manda en inglés, miren nada más. Pero ahorita rápidamente la voy a sacar desde otra ventana para que podamos verla. Entonces, queridos hermanos, lo que estamos viendo es que el Señor establece estos requisitos y condiciones para acceder al templo y que los líderes del sacerdocio son responsables de poder llevar a cabo estas entrevistas que tienen que ver con la santidad personal. Bien, por un momento, bueno, termino de leer esto para después enseñarte la escritura que vamos a ver enseguida. Dice, para entrar en el templo, los miembros deben poseer una recomendación para el templo vigente. Eso es lo que establece el manual. Más adelante habla de los tipos de recomendaciones. Dice, una recomendación vigente permite que un miembro entre en cualquier templo. ¿Sí? Es decir, tu recomendación no es exclusiva simplemente para el templo que te corresponde, sino para cualquiera de ellos. Dice, los líderes del sacerdocio se aseguran de que los miembros reciban el tipo de recomendación adecuado a sus circunstancias. Y nos dice que hay tres tipos. La primera, recomendación para el templo para miembros que no están investidos. Estas recomendaciones son para los miembros que no estén investidos, que vayan a ser sellados a sus padres o que vayan a efectuar bautismos y confirmaciones por representante. Ok, este es el primer tipo de recomendaciones, ¿no? Miembros que no están investidos. El segundo es recomendación para el templo para ordenanzas personales, es decir, si tú vas a llevar a cabo una ordenanza personal, si tú vas a llevar a cabo tu investidura personal, tus iniciatorias personales o tu sellamiento en el templo de manera personal, necesitas una recomendación de este tipo, recomendación para el templo para ordenanzas personales. Este es el segundo tipo. Y la tercera es la que ordinariamente conocemos. Vamos a ver, recomendación para el templo para miembros investidos. Estas recomendaciones son para los miembros que ya han sido investidos. Esta recomendación autoriza a un miembro para que participe en todas las ordenanzas del templo a favor de personas fallecidas. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí vemos estos tres tipos de recomendaciones de acuerdo con lo que establece el Manual General de la Iglesia. Ahora, quiero mostrarte algo más que íbamos a ver la escritura que está en Doctrina y Convenios, sección 97, versículos 15 y 16. ¿Cuál es la promesa que el Señor hace? Bien, dice esta sección, y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Qué promesa tan maravillosa. ¿Qué significa realmente esto, hermanos? ¿Qué te lleva a reflexionar? Porque aquí claramente dice que la gloria del Señor ha de descansar sobre las casas edificadas a su nombre, es decir, sobre los templos. Nos menciona también que si nosotros llenamos de santidad y vamos llenos de santidad, ahora sí que con manos limpias y puros de corazón, vamos al templo, entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la gloria del Señor va a descansar sobre ese lugar. Y nos hace la promesa de que la presencia del Señor estará allí. Y una promesa todavía mayor, ¿sí? Dice, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Esa es la promesa. Y si tú pones tantita atención en las ordenanzas, vas a poder entender un poquito más en la ceremonia de investidura. Pero aquí está la invitación que, que nos hace el Señor, ¿no? De que vayamos ahí en santidad de corazón y que estando allí podamos gozar de su presencia. ¿Sí? Aún está tener la posibilidad de entrar a la presencia de Dios
y ver su faz. Esta es la promesa que nos hace Doctrina y Convenios. Ahora, quiero mencionarte dos aspectos adicionales sobre este punto que estamos hablando. Para ello, te voy a hablar de un discurso que dio el elder Rasban en la Conferencia General de octubre de 2020 y vamos a escucharlo a él en cuanto a lo que significa ser recomendados al Señor a través de una recomendación para el templo. Su recomendación para el templo refleja la intención profunda y espiritual de que se están esforzando por vivir las leyes del Señor y de amar lo que Él ama, la humildad, mansedumbre, la constancia, la caridad, el valor, la compasión, el perdón y la obediencia. Y ustedes se comprometen a vivir esas normas cuando firman ese documento sagrado. Su recomendación para el templo les abre las puertas del cielo a ustedes y a otras personas, brindándoles derechos y ordenanzas de significado eterno, entre ellas bautismos, investiduras, matrimonios y sellamientos. Al ser recomendados al Señor, se nos recuerda lo que se espera de un santo de los últimos días que guarda sus convenios. Mi suegro Blaine lo veía como una valiosa preparación para el día en que se presentara humildemente ante el Señor. Piensen en la ocasión en que Moisés subió al monte y el Señor Jehová apareció ante él en una zarza ardiente. Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El quitarse los zapatos en la puerta del templo implica despojarse de los deseos o placeres mundanos que nos distraen de nuestro crecimiento espiritual, dejar de lado aquellas cosas que nos desvían de nuestra preciada vida terrenal, elevarnos por encima de un comportamiento contencioso y dedicar tiempo a ser santos. Hasta este punto escuchamos al elder Rasman. Entonces, queridos hermanos, qué maravilloso, ¿no? Lo que él nos dice, lo que él nos enseña acerca de lo que implica ser recomendados al Señor. Que nosotros verdaderamente nos estamos esforzando por vivir las leyes del Señor y de amar lo que Él ama. Vean lo que dijo, ¿no? Vivir las leyes del Señor y amar lo que Él ama. ¿Qué ama el Señor? Si es lo mismo que yo estoy amando, entonces estoy alineado con su voluntad. Dijo Jesucristo, porque no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, para nosotros no es diferente. Venimos a hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado a este estado terrenal. Y, queridos hermanos, entonces, si nosotros estamos en el punto en el que realmente estamos esforzándonos por vivir las leyes del Señor y por amar lo que Él ama, entonces somos recomendados al Señor. ¿Qué es aquello que el Señor nos pide para poder acceder al templo? Vamos a escucharlo de la voz del presidente Russell M. Nelson. Nada más voy a compartir por aquí este discurso, hermanos, que dio en la conferencia fue en la conferencia de octubre de 2019, cuando se hizo un ajuste en las preguntas que nos dan acceso al templo o que son parte de la entrevista para el templo. Y aquí, hermanos, yo quisiera que al escuchar al presidente Nelson pudieras meditar en las palabras, en las preguntas y el contenido de cada una de los cuestionamientos o las preguntas que nos dan acceso al templo, es decir, que nos permiten obtener una recomendación eh, para el templo. Vamos a escucharlo. Todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. A fin de determinar su preparación, cada persona que desee disfrutar de las bendiciones del templo tendrá dos entrevistas. Primero, con su obispo, un consejero del
del obispado o con su presidente de rama, y en segundo lugar con su presidente de estaca o de misión o uno de sus consejeros. En esas entrevistas se le harán ciertas preguntas. Recientemente se han modificado algunas de tales preguntas para hacerlas más claras. Me gustaría repasarlas con ustedes. ¿Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo? ¿Y tiene un testimonio de ellos? ¿Tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de su función como su Salvador y Redentor? ¿Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? ¿Apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el profeta, vidente y revelador, y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? Apoya a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Apoya a las demás autoridades generales y a los líderes locales de la iglesia. El Señor ha dicho que se deben hacer todas las cosas con pureza ante Él. ¿Se esfuerza para que sus pensamientos y su comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumple con la ley de castidad? ¿Sigue usted las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en su comportamiento para con los miembros de su familia y otras personas, tanto en privado como en público? ¿Apoya o promueve enseñanzas prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Se esfuerza por santificar el día de reposo tanto en su casa como en la iglesia? Asistir a las reuniones, prepararse para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio. ¿Se esfuerza por ser honrado en todo lo que hace? ¿Paga un diezmo íntegro? ¿Entiende la palabra de sabiduría y la obedece? ¿Tiene obligaciones financieras o de otra clase con un ex cónyuge o con hijos? Si las tiene, está al día con esas obligaciones. Cumple con los convenios que hizo en el templo, lo que incluye el uso del garment del templo de acuerdo con las instrucciones de la investidura. ¿Existen pecados en su vida que se deban resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de su arrepentimiento? ¿Se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Mañana mismo se harán llegar estas revisiones a la recomendación para el templo a los líderes de la iglesia en todo el mundo. Además de responder esas preguntas con honestidad, se entiende que cada persona adulta que entre en el templo usará el garment sagrado del sacerdocio debajo de su vestimenta habitual. Esto representa el compromiso interior de esforzarse cada día por llegar a ser más como el Señor. Es también un recordatorio para que cada día permanezcamos fieles a los convenios hechos y que diariamente andemos en la senda de tales convenios de una manera más elevada y santa. Estas son las palabras del presidente Nelson. En el propio discurso, el presidente Nelson dijo algo que a mí me parece muy valioso. Él dijo: claro está que la joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar a un pueblo que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida. Queridos hermanos, la invitación es que podamos tener una recomendación vigente para el templo, que podamos repasar estas preguntas y no esperar cada 2 años que asistimos para renovar nuestra recomendación, sino que de vez en cuando repasarlas y revisar, hacer una introspección personal y revisar nuestra propia dignidad ante el Señor. Dice en el salmo que comenzamos leyendo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Esta es la clase de seminario del día de hoy. Espero que haya sido de beneficio para ti, edificante e instructiva.